Volvemos al aire en el último grito. Bueno, ustedes recordarán, mis queridos, yo me meto automáticamente ya en mi segmento, que venimos concatenando una serie de columnas vinculadas a, vamos a decirlo así, capacidades de intervención y de persuasión de las masas desde los discursos de la filosofía política para persuadir a determinados segmentos de que tenga un comportamiento en una dirección o en otra, o de alguna manera que lleve adelante una decisión, por ejemplo, votar a una persona o a otra, y esto muy vinculado o relacionado también con el desarrollo de la tecnología. Arrancamos con Edward Bernays allá en los años 20-30 y de Sigmund Freud, y empezamos a ver cómo esas técnicas, a partir de Peter Thiel, la Ilustración Oscura de Nick Land, se empezaron a vincular con la estrategia política de lo que sería, para los que somos argentinos, algo así como un duranbarbismo sofisticado, cyborg, ¿no? Eso lo veníamos charlando. En esta oportunidad, a partir de la última columna en la que hablamos de la Ilustración Oscura, de Nick Land y de Peter Thiel, y cómo estas corrientes confluyeron en una discusión por cómo pensar la nueva hegemonía global, por lo menos desde un polo, que es el polo norteamericano, del republicanismo vinculado a Silicon Valley. Hoy vamos a hablar de una figura central del movimiento MAGA, que es el movimiento Make America Great Again, básicamente hagamos grande América nuevamente, que en realidad es una frase que usa Trump en su campaña del 2016, la primera campaña presidencial, que la toma de la tradición republicana, pero que luego en este segundo turno, de esta segunda presidencia, se configura como un movimiento populista de derecha, ¿sí? Cuyo principal referente ideológico, uno de los principales, es Steve Bannon. Steve Bannon fue un asesor de Donald Trump en el 16, que tuvo que irse del gobierno, que tuvo muchos problemas, porque entre otras cosas fue uno de los que armó una campaña para financiar, ¿se acuerdan la creación del muro de México y Estados Unidos? Sí. Bueno, él inclusive medio que puso un alias y dijo, che, si ponen dólares acá, vamos a hacer el muro. Parece que los dólares la gente los puso, pero el muro no se hizo y tuvo unas complicaciones por las que tuvo que responder incluso con la cárcel. Salió del gobierno, tuvo algunas peleas. En el medio, el chabón se fue a Europa, ¿no? Se fue a Europa. Como y dijo... César ahora. Sí, exactamente. Y se puso a leer a un argentino. ¿Quién? Ernesto Laclau. Dice, estoy fascinado con la teoría del populismo. El populismo básicamente es una teoría postmarxista que intenta pensar lo social atravesado por la influencia del pensamiento, por supuesto, postestructuralista, pero fundamentalmente por la idea de que se puede pensar el fenómeno social a partir de los fundamentos de la retórica, de la lingüística y esencialmente la teoría psicoanalítica de Jacques Lacan, ¿sí? Desde esa concepción es que Laclau va a pensar al populismo no en un sentido peyorativo, que lo tenía, de hecho, cada vez que se hablaba de populismo se le pegaba, era para decir, che, este es un populista o es un gobierno populista, como diciendo, este le da al populacho lo que quiere para o robar o persuadir, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tribunero. Laclau lo que hace es darle un estatuto académico afrancesado, vamos a decirlo así, a una categoría que había caído en desuso, que era de carácter peyorativo. Pero claro, esto cuando uno lo pensaba en la primera década o los primeros 20 años del siglo XXI, se pensó para analizar gobiernos progresistas de izquierda, ¿no? Gobiernos como por ejemplo el de Evo Morales, el kirchnerismo en Argentina, como por ejemplo el chavismo en Venezuela. Se pensó para experiencias como la de Syriza en Grecia, es decir, para analizar y entender fenómenos de la política popular progresista. Ahora, viene ocurriendo algo, que es que últimamente populismo y derecha se están pensando a sí mismos. Es decir, están utilizando la lógica de articulación de la demanda social, que según Laclau es muy parecida a la del significante, es decir, cómo se construye un sentido, es de alguna manera el entramado básico para poder entender cómo conectar muchas luchas aisladas en una causa general y poder de esa manera lo que está dispersado socialmente, atomizado,
unirlo detrás de una idea, fuerza concreta que se traduzca después en un programa de gobierno. Eso está muy a vuelo de pájaro, la esencia de la teoría del populismo de Laclau. Por eso no es ni de izquierda ni de derecha, va a decir Laclau. Y esto es lo que toma Steve Bannon, dice, me parece maravilloso. Yo además, ustedes saben que Laclau militó en la izquierda nacional argentina con Abelardo Ramos, un exponente del marxismo argentino que no era antiperonista, lo cual era muy raro, porque el marxismo en Argentina esencialmente es antiperonista, Abelardo Ramos no. Entonces, la influencia del movimiento peronista en la concepción de la teoría populista es esencial, es básica. ¿Qué dice Bannon? Yo tengo que entender cómo funciona, no un partido a la vieja lógica europeísta, sino construir un movimiento que tenga tendencias. Y voy a hacer algo, voy a armar una internacional de neoderecha y voy a recorrer muchos países europeos, y voy a dar charlas con Meloni en Italia, me voy a juntar con Víctor Orbán en Hungría, voy a volver a ver cómo me revinculo con Donald Trump, y voy a empezar a armar todo un tejido que conecte, ¿sí?, la frustración por la falta de posibilidades para realizarse de las economías nacionales en los países, el rencor y la bronca que hay para con la inmigración, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos. Todos esos significantes que están ahí dispersos, flotando, va a decir Laclau, van a encontrar un punto de acolchado, un point de capitón, como decía Lacan, ¿no? Ahí, eso es lo que de alguna manera logra que todo lo que está disperso, flotando, quede en un solo lugar. Bueno, dice, yo voy a hacer esto. Bannon dice, voy a hacer esto y se lo voy a vender como asesoría política a estos muchachos. Arma de movement, el movimiento, básicamente inspirado en las ideas de Laclau, y se junta con todos estos personajes de derecha. En paralelo, antes de esto, pero un poco pensado en relación, él interviene en un affair, en un conflicto que se llamó Cambridge Analytica, por el nombre que tenía una empresa de análisis de datos masivos utilizados para fraguar campañas políticas. ¿Qué se hacía? Bueno, se analizaban todos los datos y los metadatos que había, por ejemplo, en Facebook. Está demostrado que se usaron el 100% de las cuentas del mundo de Facebook para hacer esto, es decir, la tuya, la mía, la de él, la del que está escuchando, todas fueron usadas. Esto está probado, por eso Mark Zuckerberg tuvo que ir a comparecer en el Capitolio y dar explicaciones. Bueno, Steve Bannon dijo, yo me voy a juntar con estos muchachos de Silicon Valley, voy a charlar porque me parece que tengo algunas ideas que, si las combino con el poder de la técnica que están desarrollando, podemos llegar a una etapa superior de lo que pensó Edward Bernays, que es este poder de persuadir a la población a partir de vendedores de ideas de segunda mano, como decía la gente de la Sociedad Monpellerini. Bueno, yo lo voy a llevar a la etapa tecnológica. Entonces se juntan con esta gente, meten toda la información que tenía Facebook, lo meten a Zuckerberg de alguna manera y se ponen a laburar y dicen, che, Mauricio Macri, vos que querés ser presidente en Argentina, ¿crees que te demos una manito? Porque tenemos un sistemita que permite, a partir de analizar a qué la gente le pone me gusta, a qué la gente le pone me enfada, a qué postea la gente, cuánto tiempo tarda viendo un video, todos esos datos se pueden asociar a construir mensajes políticos que te favorezcan a vos. El tipo dijo, Lucho, pero por supuesto, al mejor estilo Andy Chango, y ahí avanzaron. Pero no avanzaron solo en Argentina, sino que lo hicieron a escala global. Llegaron a Trump nuevamente, vía el movimiento, se revincularon con la gente de Silicon Valley, que era un sector que a priori no estaba tan cercano a Trump, y dijeron, muchachos, ustedes y nosotros tenemos que juntarnos. Crearon el MAGA, que es la etapa superior de la que les estoy hablando, pero hoy hay una tensión ahí. ¿Cuál es la tensión? Bueno, Silicon Valley dice, che, yo no necesito más a Steve Bannon. Yo quiero imponer mi programa, que es la Distorsión Oscura, el de Land. Este programa que es menos Estado, la posibilidad del poshumanismo. Es decir, un punto clave. El MAGA se divide entre nacionalistas, entre aquellos que quieren que vuelvan las empresas a producir en Estados Unidos. América Grande de vuelta es las empresas que se fueron al sudeste asiático que vuelvan a producir en Estados Unidos. Y por otro lado, también están estos muchachos que, por ejemplo, no les molesta que el capitalismo esté globalizado. Entonces ahí hay tensiones, hay discusiones, están peleando.
Peter Thiel está enojado con Bannon. Elon Musk está peleando con Bannon. Bannon se enoja con ellos. Los llama, ¿saben cómo? Tecnooligarcas. Parece que hubiera leído a Varoufakis, el ex ministro de Economía griego, que es marxista, ¿no? Que justamente habla del tecnofeudalismo. Bueno, Bannon arrancó a denunciarlos y se están peleando. Esto es lo que está pasando hoy en Estados Unidos. Te pongo un dato bien clave. En California hay muchos obreros latinoamericanos, que por supuesto son más baratos que los obreros americanos. Bueno, ellos, los tecnooligarcas, están a favor de las visas que le permiten a los latinoamericanos ir a trabajar a California. ¿Por qué? Y porque les representa un ahorro muy significativo, algo que vuelve loco a todos los sectores del nacionalismo que quería construir un muro con México. Esto es parte de lo que está pasando en Estados Unidos, esto es parte de lo que se está discutiendo hoy. Yo les quería traer esta columna en el día de la fecha. Me gustaría que con esto hagamos el cierre porque la semana que viene vamos a profundizar un poco más, ¿sí? Vamos a seguir entendiendo este mapa internacional para poder entender también a su vez cómo se organizan estas fuerzas reaccionarias alrededor del planeta. Vamos a un cortecito y venimos con el final del último grito.